Quiero dar la bienvenida a Denise Dresser, que nos acompaña hoy como nuestra plática principal del día, y voy a leer un poquito la biografía de Denise. Es una reconocida académica, periodista, politóloga y escritora mexicana. Denise es columnista de la revista Proceso, editorialista del periódico Reforma y participa en la edición semanal Reporte Índigo con su sección Código Dresser. También publica en los periódicos La Opinión de Los Ángeles, Los Ángeles Times y The New York Times. En lo personal y hablando por el capítulo Monterrey que estuvimos encargados de coordinar la visita de Denise, nos interesa mucho el tema que traemos para la educación del año de Move México y creo que Denise es la perfecta persona para apoyarnos con esto. Bienvenida, Denise. Hola, buenas tardes. Hola. Gran placer estar aquí después de una semana políticamente muy intensa. Sí, empezamos tu pregunta. Bueno, espero responder algunas preguntas por anticipado en mi plática, pero ojalá me pregunten mucho al final sobre el conflicto de interés de la Casa Blanca, sobre Ayotzinapa y sobre la marcha a la cual fue mi hijo Sebastián de 16 años antier, y fue de los que corrió en la plancha del Zócalo cuando llegaron los granaderos. Se nos dice que México se mueve hacia adelante, que es un país que ahora vive una nueva narrativa, dispuesto a pactar, negociar, proponer reformas, aprobarlas. Un país que ya no quiere ser rehén de tradiciones arcaicas y prácticas vetustas. Un país preparado para crecer y dejar atrás 15 años de poco crecimiento y pocas reformas, preparado para aplaudir el Pacto por México y las 14 reformas que se aprobaron en los primeros 2 años del gobierno de Enrique Peña Nieto. Esa es la narrativa que prevaleció sobre nuestro país hasta hace apenas un mes. Duró 1 año y poco más. Las portadas triunfalistas, los artículos apoteóticos, los aplausos sin fin, el presidente que según la revista Time iba a salvar a México, el líder que a base de reformas iba a mover al país. Así se hablaba, así se celebraba, así se alababa, pero al parecer ese momento ha llegado a su fin, como ejemplifica la portada reciente de la revista Forbes, en la cual se afirma que Enrique Peña Nieto, y esa portada salió antes de la crisis del último mes, se afirmaba que Peña Nieto está perdiendo sus mejores años para lograr lo que, al menos para mí, es la prioridad central, que es detonar el crecimiento económico de México. Que la tasa prometida se ve lejana, y apenas hace 2 días, en la primera plana el periódico Reforma anunció que el Banco de México bajaba sus proyecciones para el crecimiento y seguramente la Secretaría de Hacienda lo hará también. Los riesgos están ahí y no solo se encuentran en los pronósticos de crecimiento a la baja. Basta con ver la Reserva Federal estadounidense apretando las condiciones monetarias, o cómo la economía china se desacelera, o cómo Europa enfrenta la deflación, o cómo comienzan a crecer las burbujas en las bolsas, en los bonos soberanos, en la deuda corporativa, en las materias primas, en el crédito. Ahí están los ingredientes para una situación muy difícil a nivel mundial que afectaría la estabilidad nacional. Ahí están los retos que crecen en la medida en la que la economía mexicana no lo hace. Y ante la posibilidad de esa recesión global, pues el riesgo de que el PRI caiga en lo que ha caído recurrentemente sexenio tras sexenio, que es estimular a la economía mediante el manejo irresponsable de las finanzas públicas, el despilfarro en la utilización de los recursos provistos por la reforma petrolera.
un gobierno que gasta y gasta y gasta para poder quedarse en el poder y que actúa conforme incentivos políticos en lugar de encarar realidades económicas. Porque resulta ser que hasta el momento lo ofrecido, lo pactado, lo negociado no ha sido suficiente aún. Ni la reforma laboral, ni la reforma educativa, ni la reforma fiscal, ni la reforma en telecomunicaciones, ni la reforma energética. Todo aquello que nos dicen va a transformar a la economía, liberalizar el mercado de trabajo, mejorar la enseñanza, estimular el crédito, fortalecer las finanzas públicas, romper con los monopolios en telefonía y televisión. Todo lo que nos iba a impulsar a la prosperidad. Al lugar que desde el sexenio de Carlos Salinas se nos dijo que México podía y debería llegar. Pero hasta el momento los resultados han sido descorazonadores. En 2013 México cayó en un bache del cual no ha logrado salir. Pasó de crecer 3.9% en 2012 a solo 1% en 2013. Pasó de situarse como una de las economías más dinámicas a nivel global a ser una de las más alicaídas a nivel regional. Y la pregunta es, para la cual no ha habido una respuesta gubernamental clara. A veces se nos dice que la razón es la economía estadounidense, a veces se alude al entorno global, a veces se alude al tiempo que va a tomar instrumentar las reformas, o quizá, como sugiere Raúl Félix, el error fundamental fue aprobar todas las reformas de golpe, sin priorizar, sin ver cuál era la más importante, la más urgente, la más necesaria. Y ahora que finalmente se aprobó la que el gobierno considera que va a ser la detonadora del crecimiento, que es la energética, habrá que ver si cumple con las expectativas, que creo la apuesta es enorme, la eficacia del gobierno es pobre, los retos regulatorios son inmensos, la posibilidad de que la reforma produzca una nueva cueva de Alibaba es real, y basta con ver pues la licitación amañada y posteriormente revocada del Tren México-Querétaro para entender lo problemático que es el tema de las licitaciones en México, tanto para la inversión nacional como la internacional. La reforma se va a llevar a cabo en un contexto de mal gobierno, de alta inseguridad, de reglas demasiado flexibles, de leyes que pocas veces se cumplen, y eso atado a quienes ven en el sector energético un botín, lo cual puede llevar a un resultado muy distinto del prometido. Un resultado donde ganarán los inversionistas que ya se están alineando, incluyendo hijos de prominentes políticos, pero una reforma en la que pierden los consumidores, una donde gana el sindicato porque mantiene todavía muchos de sus privilegios, incluyendo ese contenido en su contrato laboral, en el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros, donde cuando un trabajador decide dejar su plaza y retirarse, puede transferir su puesto a un familiar cercano. Entonces, una reforma energética que en algunos rubros no ha tocado al sindicato ni con el pétalo de una regulación. Entonces, quizá ganen algunos intereses corporativos, pero pierdan muchos intereses ciudadanos. Y mientras tanto, el gobierno no ha sabido lidiar con cosas tan tangibles como el desplome en el sector de la construcción, que ha jalado a toda la economía para abajo. No ha sabido cómo lidiar en el 2013 y hasta ahora con una buena ejecución del gasto público en infraestructura que detone el crecimiento. No ha sabido lidiar con el efecto contraproducente de una reforma fiscal que socavó el crecimiento al reducir el consumo y la demanda interna. Y de ahí la paradoja que aún no entendemos muchos de los analistas políticos, lo platicaba el otro día con Leo Zuckerman en su programa de televisión. El gobierno tiene más recursos y la economía crece menos. La recaudación ha aumentado y el consumidor disminuye su gasto al sentirse exprimido. El keynesianismo gubernamental que reinyecte recursos a la economía y la reactive no ha ocurrido. El reloj transcurre, el reloj corre, el tiempo transcurre y México no se mueve, porque hay demasiada incertidumbre
sobre todo a la luz de los eventos recientes, porque las intenciones del gobierno no son claras, porque las preguntas en torno al uso del dinero público prevalecen, porque las reformas sí tocan algunos intereses enquistados, pero no lo suficiente. Y de ahí las interrogantes para las cuales yo no tengo una respuesta ahora. ¿Las reformas son un cimiento o una sepultura? ¿La estrategia de todo a la vez va a desatar el crecimiento o evitará que ocurra? Si no hay resultados pronto, Peña Nieto va a recurrir a la política priista del Pleistoceno, basada en el uso irresponsable del gasto para comprar tiempo. Lo que sí es evidente es que el fin del sueño ha llegado, y la portada de la revista Forbes no muestra a un presidente rozagante, triunfante, exitoso. Lo coloca de perfil con el ceño fruncido, con un gesto preocupado, y esto aunado a Tlatlaya, Ayotzinapa y la Casa Blanca, pues no es para menos. Veamos reforma por reforma para ver sus implicaciones y su probable resultado, porque lo que se nos ha dicho es que esto va a funcionar, las 14 reformas aprobadas. Quiero hablar para empezar de la reforma fiscal, que a todos ustedes como empresarios los ha afectado, y a mí, por el rubro de ingreso en el cual me encuentro, también. Una reforma fiscal que yo siempre dije es un parche, es una curita, no resuelve el problema sustantivo, busca aliviarlo temporalmente. Así debe ser vista, no como una gran renegociación, sino como una pequeña intervención, no como algo que va a revolucionar la relación del contribuyente con el Estado mexicano, sino como algo que la mantiene básicamente intacta, no como la renegociación del pacto fiscal preexistente, sino como la continuación del que todavía existe, con la misma petrolización, con la misma evasión, con la misma base de contribuyentes cautivos, ustedes y yo. Y Peña Nieto no buscó cambiar ese pacto fiscal preexistente basado, como lo ha escrito Carlos Elizondo en su último libro sobre el pacto fiscal. Es un pacto basado en una recaudación baja, mucho gasto y el uso de los recursos petroleros para cubrir los huecos. Y sí, le pega a la clase empresarial al reducir algunos privilegios como el régimen de consolidación fiscal, y sí elimina algunos regímenes preferenciales, pero no es una reforma que haya contemplado el fin de amplios espacios para la corrupción, que entrañe cerrar muchos de los hoyos, que dependa menos del ingreso petrolero, o más importante aún, que racionalice el gasto público. Y por eso se queda corta, porque constituye un esfuerzo por recaudar más impuestos, pero no un esfuerzo para gastarlos mejor. Y entonces refleja un Estado que quiere intervenir más en la economía y gastar más, pero sin gastar mejor o sin mayor transparencia. Porque lo que la reforma sí hace es seguir gastando, gastando y gastando. Va a generar una presión permanente sobre el presupuesto al introducir las pensiones universales y el seguro de desempleo. Va a aumentar el gasto por encima de los ingresos fiscales, ampliando así el déficit fiscal. Va a dejar atrás, como ya lo hizo 12 años, de algo que sí fue muy bueno de los gobiernos panistas, que fue el mantenimiento de la disciplina fiscal. Estamos en presencia de una expansión muy importante del Estado mexicano en la economía. Estamos viendo cómo empuja los límites de su intervención, pero sin controles, sin supervisión, sin rendición de cuentas. Porque aunque la reforma sí contempla algunos mecanismos para el control del gasto, como la centralización otra vez de los pagos a los maestros en el gobierno federal, en realidad hay pocos controles. No hay manera de lidiar con las asignaciones presupuestales que más están creciendo, como son los pagos en pensiones a trabajadores del sector público. No hay una forma de reducir el gasto excesivo de los partidos políticos, o lo que les damos son los partidos más ricos del planeta. Lo que sí hay es un incremento en el gasto público per se. El gasto público bajo Peña Nieto está llegando a niveles históricos. Y lo que no sabemos es si ese gasto se va a ir a
otra casa de 7 millones de dólares o al nuevo Rolex de Carlos Romero de Champs. No sabemos si se va a ir a carreteras, hospitales, escuelas, o si simplemente va a seguir financiando la visión del gobierno como un lugar al cual se llega para repartirse el bote. Y los oligarcas empresariales continuarán eludiendo su pago, y el gobierno, en lugar de reescribir ese pacto fiscal disfuncional, le sigue colocando juntas. Pasemos a la reforma en telecomunicaciones. Bueno, antes de esta reforma tan cacareada, había mucha responsabilidad compartida. Presidentes y secretarios de Estado, y reguladores y diputados, responsables de permitir que un bien público clave del país, que es el espectro radioeléctrico, acabara en manos de unos pocos. Responsables de que dos conglomerados mediáticos manipularan y presionaran a la clase política, responsable de recortar muchas conciencias intelectuales para ajustarlas al tamaño de la pantalla. Responsable de crear un cuarto estado, porque así se le llama a los medios, the fourth estate, vigilan a los otros tres, o deberían vigilarlos, un cuarto estado que muchas veces se comporta como el primer estado. Y si quieren validación de ello, vean la última película de Luis Estrada, La dictadura perfecta, o vean el video de la primera dama explicando cómo es que logró obtener esa casa. Es una realidad creada en los 50, cuando el gobierno le regala a Televisa su concesión. Es una realidad exacerbada durante el gobierno de Salinas, institucionalizada por Vicente Fox, porque él y Marta gobernaban a través de la televisión. Una realidad que ahora el gobierno dice que intenta cambiar con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Y teóricamente el objetivo era someter a las televisoras al imperio de la ley en lugar de permitir que se la saltaran. Y los últimos 20 años han estado llenos de promesas incumplidas, 20 años en los cuales el gobierno mexicano tendría que haber desatado el potencial de ese sector, pero no lo hizo. 20 años de agencias regulatorias capturadas o débiles que no lograron, sino hasta, bueno, se va a hacer la licitación próximamente, pero después de 20 años no habíamos logrado que hubiera más que 2 cadenas abiertas de televisión, o que hubiera más de 2 fibras ópticas de la Comisión Federal de Electricidad para abrir una supercarretera de la información para competir contra Carlos Slim. 20 años en los cuales el gobierno pues fue solidificando a estas criaturas del Estado, porque Carlos Slim es una criatura del Estado, concebida por la forma en la que se privatizó Teléfonos de México. Y de pronto el shock de Yo Soy 132, ese dedo público apuntado a Televisa y Televisión Azteca como fuerzas manipuladoras y antidemocráticas, la elección de diputados y senadores, los telediputados, que ahora representan los intereses de las televisoras en las cámaras, y el impulso que esto se tradujo en que los partidos políticos decidieran finalmente cambiar la ley, confrontar teóricamente esos centros de veto en los medios, que se habían vuelto inmunes a la competencia y una razón detrás de nuestra democracia disfuncional. Pues basta con ver la cobertura que Televisa le dio al asunto de la casa, que no hubo cobertura, y la única que hubo fue la noche que ella saca el video. López Dóriga lo presenta como la primera nota del noticiero y alaba al gobierno por su esfuerzo de transparencia. La reforma presuponía que el gobierno iba a recuperar el control sobre esos bienes públicos concesionados y que quienes los explotaran iban a estar sujetos a normas, y que el presidente no iba a poder simplemente regalar concesiones o llevar a cabo licitaciones para sus amigos, y que las nuevas entidades regulatorias como el IFT iban a tener dientes suficientes como para asegurar que el interés público, vaya concepto, prevaleciera por encima de los intereses de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. Y
tantos compraron la idea de esta reforma con beneficios clarísimos. Se nos dijo que América Móvil iba a tener que enfrentarse a la regulación asimétrica, que finalmente íbamos a tener portabilidad numérica, que se iba a eliminar el costo de larga distancia nacional, que el IFETEL iba a intervenir con multas multimillonarias, que cada vez que se nos cayera el servicio, que nos iban a compensar. Bueno, el día que eso ocurra, yo me vuelvo campeona de Carlos Slim. Pero como no va a ocurrir, no voy a tener que enfrentar.